mucho antes de que comenzaras a cuestionarlo. Ya lo habías sentido. No era algo fácil de explicar. No era una idea clara ni una creencia que alguien te enseñó. Era más bien una sensación silenciosa, persistente, como si dentro de ti existiera una pequeña distancia entre tu forma de percibir el mundo y la forma en que la mayoría de las personas lo vive. Tal vez te ocurrió en momentos muy simples, caminando por la calle, escuchando conversaciones que parecían vacías, observando cómo todos seguían ciertas reglas invisibles sin preguntarse por qué. Mientras tanto, algo en tu interior permanecía despierto, observando. No necesariamente te sentías superior a nadie. En realidad, muchas veces fue lo contrario. Hubo momentos en los que pensaste que quizás el problema eras tú, que tal vez estabas pensando demasiado, sintiendo demasiado, percibiendo cosas que nadie más parecía notar. Pero con el paso del tiempo esa sensación no desapareció. Al contrario, se volvió más clara. Porque empezaste a notar pequeños detalles, coincidencias extrañas, cambios en tu forma de ver la realidad. Momentos breves en los que parecía que tu mente se abría a algo más amplio que el pensamiento cotidiano. Y entonces surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Y si aquello que siempre te pareció extraño nunca fue un error? Durante mucho tiempo es posible que hayas intentado ignorarlo. La sensación aparecía de forma sutil, casi imperceptible, en momentos que parecían completamente normales. Estabas en medio de otras personas, participando en conversaciones, siguiendo el ritmo de la vida cotidiana, y aún así, algo dentro de ti permanecía ligeramente separado de todo aquello. No era aislamiento exactamente, tampoco era timidez, era más bien una especie de observación silenciosa que ocurría dentro de tu propia mente. Mientras otros reaccionaban de forma automática a lo que sucedía a su alrededor, tú parecías notar pequeños detalles que pasaban desapercibidos. Gestos, tonos de voz, cambios en la energía de una situación. Incluso la forma en que ciertas personas repetían patrones sin darse cuenta. Al principio quizás pensaste que era simple imaginación. Después tal vez llegaste a creer que estabas pensando demasiado. Pero con el paso del tiempo empezó a volverse evidente que esta forma de percibir el mundo no desaparecía. Al contrario, parecía hacerse cada vez más clara. Había momentos en los que observabas una escena cotidiana, una reunión familiar, un grupo de amigos hablando, una discusión trivial, y algo dentro de ti percibía una especie de distancia, como si estuvieras participando en la escena y al mismo tiempo mirándola desde fuera. No necesariamente con juicio, más bien con una extraña claridad. Es una experiencia difícil de describir porque no tiene nada que ver con sentirse superior a los demás. De hecho, muchas personas que pasan por esto suelen experimentar lo contrario. Durante un tiempo, creen que algo en ellos no funciona del todo bien. Se preguntan por qué ciertas conversaciones los agotan tan rápido. ¿Por qué algunos temas que entusiasman a todos los demás les parecen vacíos? ¿Por qué, incluso cuando todo parece estar bien, aparece esa sensación silenciosa de que algo en la vida cotidiana no termina de encajar? Esa pregunta puede acompañarte durante años. A veces aparece en momentos inesperados, caminando por una calle llena de gente, observando a personas correr de un lugar a otro como si siguieran un guión invisible, escuchando cómo muchos repiten las mismas preocupaciones, las mismas metas, las mismas formas de medir el éxito, sin detenerse nunca a cuestionarlas. Y en medio de todo eso surge una percepción curiosa. No es rechazo hacia el mundo, no es desprecio. Es más bien una sensación de que hay algo más profundo que aún no ha sido nombrado, algo que no encaja del todo con las estructuras habituales de la vida. Algunas personas pasan toda su vida sin prestar atención a esa sensación. La silencian con distracciones, rutinas o explicaciones simples. Pero otras no pueden ignorarla, porque cada cierto tiempo vuelve a aparecer, como si una parte de la conciencia estuviera intentando llamar la atención. El psicólogo Carl Jung hablaba a menudo de estos momentos como pequeñas grietas en la percepción habitual de la realidad,
Instantes en los que la mente empieza a notar que la vida no es tan simple como parecía en la superficie. No se trata de obtener respuestas inmediatas. Se trata de empezar a ver preguntas que antes no existían. Y cuando esas preguntas aparecen, algo cambia lentamente. Empiezas a mirar el mundo con más atención, a observar lo que otros pasan por alto, a notar contradicciones, patrones y silencios que antes simplemente formaban parte del paisaje. Este proceso suele ser silencioso. Nadie a tu alrededor nota que algo está ocurriendo, pero dentro de ti comienza a formarse una nueva forma de percibir la realidad, una que no se conforma con lo superficial, una que busca significado incluso en los detalles más pequeños, y entonces aparece una posibilidad inquietante. Tal vez esa sensación de no encajar completamente nunca fue un error. Tal vez fue el primer indicio de que tu mente estaba empezando a mirar la realidad desde un nivel diferente de conciencia, un nivel donde observar se vuelve tan importante como participar, y donde algunas personas, sin saber muy bien por qué, empiezan a despertar antes que otras. Con el paso del tiempo, esa sensación de distancia comienza a manifestarse de otra manera. Ya no aparece solo como una observación silenciosa del mundo. Empieza a sentirse como un pequeño roce interno cada vez que ciertas situaciones se repiten frente a ti. Conversaciones que giran siempre alrededor de lo mismo. Preocupaciones que parecen enormes para los demás, pero que en tu interior se sienten extrañamente pequeñas. Rutinas sociales que todos siguen con naturalidad. Mientras algo dentro de ti se pregunta, casi sin querer, ¿por qué? No es una pregunta que necesariamente expreses en voz alta. Muchas veces ni siquiera la formulas con palabras claras. Simplemente aparece como una incomodidad leve, como si tu mente estuviera intentando mirar más allá de lo que está ocurriendo en la superficie. En ciertos momentos esto puede generar confusión, porque el mundo parece funcionar perfectamente bien para la mayoría de las personas. Las conversaciones fluyen, los objetivos están claros, las reglas sociales se siguen sin demasiada reflexión. Pero en tu interior surge otra percepción. Empiezas a notar cuántas cosas se repiten de forma automática. Las mismas frases, las mismas preocupaciones, las mismas ideas heredadas que pasan de una persona a otra sin ser cuestionadas. Y cuanto más lo observas, más difícil se vuelve ignorarlo. No porque creas tener todas las respuestas, sino porque empiezas a notar que muchas preguntas ni siquiera se están haciendo. Hay momentos en los que esta percepción puede hacerte sentir extraño. Tal vez te encuentras escuchando una conversación larga y, de pronto, algo dentro de ti se desconecta suavemente. No por falta de respeto, no por arrogancia, simplemente porque sientes que las palabras ya no están tocando nada real. Es como si estuvieras observando una representación, un pequeño teatro cotidiano en el que todos conocen su papel, y mientras tanto, una parte de tu mente sigue mirando en silencio. Este tipo de experiencia ha sido descrita muchas veces a lo largo de la historia del pensamiento humano. El propio Viktor Frankl, al reflexionar sobre el sentido de la vida, señalaba que el ser humano no solo busca placer o poder. En lo más profundo, lo que busca es significado. Cuando esa búsqueda comienza a despertarse, las cosas superficiales empiezan a sentirse insuficientes, no necesariamente falsas, simplemente incompletas. Es como mirar un paisaje y darse cuenta de que lo que se ve es solo la capa más visible de algo mucho más amplio. Al principio, esta percepción puede ser incómoda, porque la vida cotidiana sigue funcionando exactamente igual que antes. Las mismas rutinas, los mismos horarios, las mismas conversaciones que llenan el tiempo. Pero dentro de ti empieza a crecer otra sensibilidad. Empiezas a notar cuando una conversación tiene profundidad real. Empiezas a distinguir entre palabras que simplemente llenan el silencio y palabras que nacen de algo auténtico. Empiezas a sentir cuando una persona habla desde una máscara social y cuando habla desde algo más verdadero. Y poco a poco, sin que nadie te lo enseñe, tu mente comienza a inclinarse hacia lo que tiene más significado, hacia las preguntas más grandes, hacia los silencios más reveladores, hacia esas raras conversaciones en las que, por un instante, parece que dos personas están intentando comprender algo más profundo que la simple superficie de la vida.
Lo curioso es que este cambio no ocurre como una decisión consciente. Nadie se despierta una mañana diciendo, a partir de hoy voy a buscar significado. Más bien sucede de forma gradual, como si la conciencia estuviera ajustando lentamente su enfoque. Y cuando eso ocurre, algo se vuelve evidente. Muchas cosas que antes parecían importantes empiezan a perder parte de su peso. No desaparecen por completo, pero ya no ocupan el mismo lugar dentro de ti. Es en ese momento cuando algunas personas empiezan a notar otro fenómeno curioso, una sensación de que el mundo exterior sigue avanzando a toda velocidad, mientras en su interior comienza a abrirse un espacio de observación más profundo, un espacio en el que la mente empieza a mirar la realidad con otros ojos, y donde, a veces, aparece una intuición difícil de ignorar. Tal vez la vida nunca fue tan simple como parecía. Tal vez siempre hubo capas invisibles esperando ser percibidas. Y tal vez algunas personas comienzan a notar esas capas antes que otras. En algún punto del camino ocurre algo aún más curioso. Después de haber notado la distancia interior, después de haber empezado a percibir la superficialidad de muchas cosas, tu mente comienza a registrar otro tipo de fenómeno: patrones. Al principio son tan sutiles que podrías descartarlos como coincidencias. Pequeños momentos en los que algo parece encajar de forma extraña. Piensas en alguien, y esa persona aparece o se comunica contigo poco después. Reflexionas sobre una pregunta importante, y de pronto encuentras una frase, un libro o una conversación que parece responder exactamente a lo que estabas pensando. En un principio esto puede parecer simple casualidad. De hecho, la mayoría de las personas lo interpretaría así y seguiría adelante sin darle mayor importancia. Pero cuando estos momentos empiezan a repetirse, algo dentro de ti comienza a prestar más atención. No porque creas que el universo está enviando señales mágicas, sino porque empiezas a notar que la realidad parece tener una especie de tejido invisible que conecta ciertos eventos. Un hilo sutil que une pensamientos, encuentros y circunstancias de maneras difíciles de explicar con una lógica completamente lineal. El psicólogo Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar este tipo de experiencias. Para describirlas, utilizó una palabra que más tarde se volvería famosa: sincronicidad. No se refería a simples coincidencias. Hablaba de momentos en los que dos eventos aparentemente separados adquieren significado cuando se observan juntos, como si la realidad, por un instante, revelara una conexión más profunda entre lo que ocurre fuera y lo que sucede dentro de la conciencia. Cuando una persona empieza a notar estos patrones, algo cambia en su forma de observar el mundo. No se vuelve supersticiosa, más bien se vuelve más atenta. Empieza a escuchar con más cuidado lo que ocurre a su alrededor. Empieza a notar cómo ciertas decisiones parecen conducir a encuentros inesperados, como algunas preguntas parecen atraer respuestas en los lugares más improbables. Y poco a poco surge una percepción curiosa. Tal vez la vida no se desarrolla únicamente como una cadena de causas mecánicas. Tal vez existe también una dimensión de significado que conecta ciertas experiencias entre sí. Esta idea puede resultar desconcertante al principio, porque la educación habitual nos enseña a ver la realidad como una serie de eventos independientes que ocurren por pura casualidad, pero cuando empiezas a observar con atención, aparecen pequeñas grietas en esa visión, momentos en los que algo parece alinearse de una forma demasiado precisa para ser completamente aleatoria. Sin embargo, lo más interesante no es el fenómeno en sí, lo más interesante es lo que ocurre dentro de la persona que comienza a percibirlo. Porque cuando alguien empieza a notar patrones invisibles, su relación con la realidad cambia. Deja de moverse por la vida completamente dormido. Empieza a prestar atención. Empieza a hacerse preguntas más profundas. Empieza a observar su propia conciencia como si fuera parte activa del tejido de la experiencia. Este proceso no convierte a nadie en un místico de un día para otro. De hecho, muchas personas atraviesan una fase de duda intensa. Se preguntan si están exagerando, si su mente está intentando encontrar significado donde no lo hay. Y esa duda es importante, porque evita que la mente caiga en explicaciones fáciles. Lo que ocurre no es una certeza absoluta, es más bien una ampliación de la percepción, una sensación de que la realidad podría ser más compleja, más interconectada de lo que parece en la superficie. Y
cuando esa percepción comienza a instalarse lentamente en la mente, algo muy interesante sucede. Empiezas a notar que algunos momentos de tu vida parecen tener una especie de peso especial. Encuentros que cambian tu forma de pensar. Frases que llegan exactamente cuando las necesitas. Decisiones aparentemente pequeñas que terminan alterando el rumbo de todo lo que viene después. Al mirar hacia atrás, esos momentos empiezan a formar una especie de mapa. Un mapa extraño, lleno de coincidencias significativas. Y al observarlo con calma aparece una idea inquietante. Tal vez tu vida nunca ha sido una secuencia aleatoria de eventos desconectados. Tal vez siempre ha existido un patrón, silencioso, esperando a que comenzaras a notarlo. Hay un momento en este proceso que muchas personas recuerdan con claridad, aunque nunca sepan exactamente cuándo comenzó. No ocurre como un evento dramático. No hay una señal visible que anuncie que algo está cambiando. Pero poco a poco empiezas a notar que tu forma de pensar ya no funciona exactamente igual que antes. Tu mente comienza a entrar en estados de reflexión más profundos. Momentos en los que te encuentras observando la vida con una especie de presencia distinta. Como si por un instante la mente dejara de correr detrás de pensamientos automáticos y se quedara simplemente mirando. Mirando lo que ocurre. Mirando lo que sientes. Mirando incluso tus propios pensamientos como si fueran parte del paisaje. Estos momentos pueden aparecer en situaciones muy simples. Mientras caminas sin prisa. Mientras miras el cielo al final del día. Mientras permaneces en silencio después de una conversación que te dejó pensando. De pronto surge una sensación curiosa. La sensación de estar plenamente presente. Como si por unos segundos la mente abandonara su ruido habitual y algo más amplio tomara su lugar. Es difícil explicar exactamente qué sucede ahí. Porque no se trata de una idea nueva, no se trata de una conclusión intelectual. Es más bien una experiencia directa de conciencia. Un instante en el que percibes la realidad con mayor claridad de lo normal. El psicólogo Carl Jung describía algo parecido cuando hablaba del proceso de individuación. Según él, a lo largo de la vida algunas personas comienzan a desarrollar una relación más consciente con su mundo interior. No se trata de escapar de la realidad, sino de integrarla de forma más profunda dentro de la propia conciencia. En ese proceso, la mente deja de funcionar únicamente en modo automático. Empieza a observarse a sí misma. Empieza a preguntarse quién está detrás de los pensamientos, detrás de las emociones, detrás de las decisiones que forman una vida. Cuando esta etapa comienza a desarrollarse, muchas personas experimentan momentos de claridad inesperada. Momentos en los que ciertas cosas se vuelven evidentes sin necesidad de largas explicaciones. Ideas que antes parecían confusas de pronto se ordenan. Situaciones que antes generaban ansiedad se observan con más distancia. Incluso los propios problemas empiezan a verse desde otra perspectiva. No desaparecen, pero dejan de sentirse como algo que define completamente la experiencia de vivir. Lo interesante es que estos momentos de claridad no suelen durar mucho al principio. Aparecen de forma breve, tal vez unos segundos, tal vez unos minutos. Después la mente vuelve a su ritmo habitual, llena de pensamientos, preocupaciones y distracciones. Pero algo ya cambió. Porque después de experimentar ese estado, sabes que existe. Sabes que la conciencia puede funcionar de otra manera. Y esa certeza comienza a transformar lentamente tu forma de percibir la vida. Empiezas a valorar más los momentos de silencio. Empiezas a buscar espacios donde tu mente pueda descansar del ruido constante del mundo. Empiezas a sentir que algunas de las respuestas que buscabas fuera, tal vez siempre estuvieron dentro. Este cambio suele ser sutil. Nadie a tu alrededor necesariamente lo nota. Desde fuera sigues siendo la misma persona. Cumples tus responsabilidades. Participas en la vida cotidiana. Pero dentro de ti comienza a abrirse un espacio diferente. Un espacio donde la conciencia empieza a observar la realidad con más profundidad. Y en ese espacio aparece una intuición difícil de ignorar. Tal vez la mente humana tiene capacidades que rara vez utilizamos. Tal vez existe una forma de percibir la vida que va más allá del pensamiento habitual. Tal vez algunas personas, sin saber exactamente cómo ni por qué,
comienzan a descubrir esa dimensión poco a poco, como si la conciencia estuviera despertando lentamente a algo que siempre estuvo ahí, esperando el momento en que alguien finalmente empezara a mirar hacia adentro. Cuando este proceso empieza a profundizarse, aparece una etapa que muchas personas no esperan, porque despertar la percepción no siempre se siente como algo cómodo. A veces se siente exactamente al revés. Durante un tiempo puede surgir una especie de conflicto interior que resulta difícil de explicar a los demás. Desde fuera, tu vida puede parecer completamente normal. Sigues participando en las mismas actividades, mantienes tus responsabilidades, hablas con las mismas personas, pero dentro de ti algo ya no funciona del mismo modo. Empiezas a notar que ciertas cosas que antes te motivaban ya no producen el mismo efecto. Conversaciones que antes parecían interesantes ahora te dejan con una sensación de vacío. Competencias sociales que antes parecían importantes empiezan a sentirse innecesarias. Incluso algunos objetivos que durante años parecían fundamentales comienzan a perder parte de su fuerza. Este cambio puede generar una sensación extraña, porque no siempre viene acompañado de nuevas respuestas. Muchas veces lo único que aparece al principio es una especie de silencio interior, un espacio donde las antiguas certezas ya no tienen el mismo peso, pero las nuevas todavía no han tomado forma. En esa etapa algunas personas llegan a preguntarse si algo está mal, si tal vez están perdiendo interés en la vida, si tal vez se están volviendo demasiado introspectivas. Pero lo que ocurre en realidad es algo diferente. La mente está atravesando una transición. Durante años aprendemos a orientarnos en el mundo utilizando referencias externas, expectativas sociales, modelos de éxito, comparaciones constantes con los demás. Esas referencias funcionan como mapas. Nos dicen qué perseguir, qué evitar, qué considerar importante. Pero cuando la conciencia empieza a profundizar, esos mapas dejan de sentirse completamente suficientes. No desaparecen, simplemente dejan de ser la única guía. Y en ese momento surge un tipo de soledad particular. No necesariamente una soledad física. Puedes estar rodeado de personas. Puedes tener amigos, familia, compañeros de trabajo. Pero aún así puede aparecer una sensación de distancia interior, como si una parte de ti estuviera atravesando un proceso que no siempre es fácil compartir. El psiquiatra Viktor Frankl observó algo parecido cuando estudiaba la búsqueda de sentido en la vida humana. Según él, una de las experiencias más profundas del ser humano aparece cuando la persona se enfrenta a la necesidad de encontrar significado más allá de lo que la sociedad espera de ella. En ese momento surge una pregunta silenciosa. No es una pregunta que el mundo exterior pueda responder fácilmente. Es una pregunta que cada persona debe explorar dentro de sí misma. ¿Qué es realmente importante? ¿Qué tipo de vida tiene sentido vivir? ¿Qué parte de todo lo que hemos aprendido es auténticamente nuestra? ¿Y qué parte simplemente hemos heredado sin cuestionarla? Estas preguntas no suelen aparecer de golpe. Se van formando lentamente, a veces durante meses, a veces durante años. Y mientras tanto, la mente atraviesa una etapa de reajuste. Empieza a desprenderse de algunas ideas que antes parecían absolutas. Empieza a mirar sus propias emociones con más atención. Empieza a reconocer patrones internos que antes permanecían ocultos. Este proceso puede sentirse incómodo porque implica dejar atrás ciertas ilusiones sobre quién creemos que deberíamos ser, sobre lo que supuestamente define una vida exitosa, sobre las metas que alguna vez parecieron indiscutibles. Pero al mismo tiempo, algo nuevo comienza a surgir en medio de esa transformación. Una forma más auténtica de relacionarte contigo mismo. Una forma de vida menos guiada por la presión externa y más por una comprensión interior que se desarrolla poco a poco. Es como si la conciencia estuviera reorganizando su propio territorio. Y aunque este proceso pueda generar dudas, también abre una puerta inesperada. Porque cuando alguien atraviesa este conflicto interior con honestidad, algo empieza a volverse más claro. Las decisiones comienzan a basarse menos en lo que los demás esperan, y más en lo que realmente tiene significado. Y ese cambio marca un punto importante en el camino, porque después de esa etapa, la relación con la vida ya no vuelve a ser exactamente la misma.
Algo dentro de la conciencia empieza a orientarse hacia una dirección diferente, una dirección que no siempre es visible desde fuera, pero que comienza a sentirse profundamente real desde dentro. Después de atravesar ese conflicto interior, algo comienza a reorganizarse lentamente dentro de la conciencia. No ocurre de forma repentina. No hay un momento exacto en el que puedas señalar y decir, aquí todo cambió. Pero poco a poco empiezas a notar que tu forma de relacionarte con la vida ya no sigue el mismo ritmo que antes. Ciertas cosas que antes parecían urgentes empiezan a perder intensidad, la necesidad constante de compararte con otros, la presión por cumplir expectativas que nunca elegiste realmente, la sensación de que siempre debes demostrar algo para que tu vida tenga valor. Nada de eso desaparece por completo, porque sigues viviendo en el mismo mundo que todos los demás. Pero dentro de ti, algo empieza a moverse con más calma. Es como si la mente dejara de reaccionar automáticamente a cada estímulo externo. Empieza a aparecer una especie de espacio entre lo que ocurre y la forma en que respondes a ello. Un espacio pequeño, casi imperceptible al principio, pero suficiente para cambiar muchas cosas. Cuando alguien habla con agresividad, ya no sientes la misma necesidad de reaccionar inmediatamente. Cuando algo no sale como esperabas, aparece una curiosa capacidad de observar la situación antes de dejar que las emociones tomen el control. Incluso los errores empiezan a sentirse diferentes. Antes podían parecer fracasos que definían tu valor. Ahora comienzan a verse como parte natural del proceso de aprender a vivir con más conciencia. Este cambio no convierte la vida en algo perfecto. Los problemas siguen existiendo. Las dificultades siguen apareciendo. Pero la relación con esos problemas empieza a transformarse. Ya no se sienten como algo que amenaza tu identidad. Se convierten más bien en experiencias que forman parte de un proceso más amplio. En cierto sentido, la vida deja de sentirse como una carrera constante y empieza a percibirse más como un camino. Un camino que no siempre tiene un destino claro, pero que, aún así, puede recorrerse con una atención diferente. El propio Viktor Frankl hablaba de algo parecido cuando describía la capacidad humana de elegir la actitud frente a las circunstancias. Incluso en las situaciones más difíciles, el ser humano conserva la libertad interior de decidir cómo responder a lo que le sucede. Cuando esa comprensión comienza a asentarse en la conciencia, muchas cosas cambian silenciosamente. Las decisiones empiezan a tomarse desde un lugar más profundo. Las prioridades se reorganizan. El tiempo deja de sentirse como algo que simplemente debe llenarse con actividades. Empieza a sentirse como algo que puede vivirse con más presencia. Algunas personas describen esta etapa como una especie de simplificación interior. No porque la vida se vuelva simple, sino porque muchas complicaciones mentales que antes ocupaban gran parte de la energía empiezan a disolverse. Las preocupaciones innecesarias pierden fuerza. Las expectativas que no nacían de ti dejan de tener el mismo peso, y poco a poco aparece una sensación nueva, una sensación de coherencia interior. No significa tener todas las respuestas. De hecho, muchas preguntas siguen abiertas, pero ahora existe una mayor tranquilidad al convivir con esas preguntas. Ya no es necesario resolverlo todo inmediatamente. Ya no es necesario comprender cada detalle del camino. Empiezas a confiar más en el proceso mismo de vivir. Y es en este punto donde muchas personas empiezan a notar algo particularmente interesante. Al mirar hacia atrás, empiezan a reconocer que gran parte de su vida parecía conducir hacia este tipo de comprensión. Experiencias que antes parecían desconectadas comienzan a adquirir sentido. Momentos difíciles que en su momento parecían injustos, empiezan a verse como etapas que empujaron el crecimiento interior. Es como si, poco a poco, comenzaras a percibir que tu historia personal no fue una simple acumulación de eventos aleatorios. Tal vez cada experiencia tuvo un papel en la forma en que tu conciencia se fue expandiendo. Tal vez incluso los momentos de confusión, de duda o de soledad formaron parte de algo más grande. Algo que no siempre es visible mientras está ocurriendo, pero que empieza a revelarse cuando la conciencia aprende a mirar la vida con mayor profundidad. Y cuando esa mirada se vuelve más clara, aparece una intuición difícil de ignorar.
Tal vez la vida no se trata únicamente de sobrevivir, competir o acumular logros. Tal vez también se trata de algo mucho más silencioso, de aprender a despertar, poco a poco, a la verdadera profundidad de la experiencia humana. Después de atravesar todos esos cambios interiores, aparece una sensación difícil de describir con palabras simples. No llega como una idea clara. No es una conclusión que puedas explicar fácilmente a otra persona. Es más bien una intuición silenciosa que comienza a surgir en ciertos momentos. La intuición de que la realidad podría ser mucho más amplia de lo que siempre nos enseñaron a ver. Esta percepción no nace de teorías complicadas ni de creencias externas. Surge de la experiencia directa de observar la vida con más profundidad. Cuando empiezas a prestar atención de verdad, descubres algo curioso. Gran parte de lo que llamamos realidad es simplemente la interpretación que nuestra mente aprendió a construir desde la infancia. Aprendemos nombres, categorías, explicaciones. Aprendemos qué cosas se consideran posibles y cuáles se consideran imposibles. Pero rara vez se nos enseña a cuestionar el marco completo desde el cual estamos observando el mundo. Y sin embargo, cuando la conciencia comienza a expandirse, ese marco empieza a sentirse más flexible. Empiezas a notar que la mente humana es capaz de percibir mucho más de lo que normalmente utiliza. No solo pensamientos, no solo emociones, también silencios, también significados que aparecen entre los eventos. También esa sensación sutil de conexión que a veces surge cuando todo parece alinearse de una manera inesperada. El propio Carl Jung reflexionó muchas veces sobre la posibilidad de que la conciencia humana esté vinculada a una dimensión más profunda de la realidad, algo que él llamó el inconsciente colectivo. Según Jung, la mente humana no es una isla aislada. Está conectada con una red mucho más amplia de símbolos, experiencias y significados que atraviesan la historia humana. Cuando una persona comienza a explorar su mundo interior con honestidad, a veces empieza a percibir pequeñas señales de esa conexión, no como algo místico o sobrenatural, más bien como una ampliación natural de la percepción. Es como si la conciencia estuviera ajustando lentamente el lente con el que observa la existencia. Y cuando ese ajuste ocurre, algunas cosas empiezan a sentirse diferentes. Momentos de silencio se vuelven más significativos. Pequeños detalles del entorno llaman más la atención. Incluso ciertas coincidencias parecen tener un peso especial, como si contuvieran una especie de mensaje que no siempre puede explicarse con palabras. Pero lo más interesante de esta etapa no es lo que se percibe fuera, es lo que empieza a cambiar dentro. Porque cuando alguien comienza a intuir que la realidad es más amplia de lo que parecía, también empieza a cuestionar quién es realmente. Durante años construimos una identidad basada en roles, profesión, expectativas sociales, opiniones heredadas. Pero cuando la conciencia se expande, surge una pregunta diferente, una pregunta mucho más profunda. Si no soy únicamente mis pensamientos, si no soy únicamente mis emociones, si no soy únicamente el personaje que el mundo ve, entonces, ¿qué soy realmente? Esa pregunta no siempre tiene una respuesta inmediata. De hecho, muchas tradiciones filosóficas y espirituales han señalado que la verdadera comprensión de esa pregunta puede tomar toda una vida. Pero el simple hecho de formularla ya cambia algo fundamental, porque a partir de ese momento, la identidad deja de sentirse como algo completamente fijo. Se vuelve más abierta, más flexible, más consciente de que la experiencia de ser humano es mucho más profunda de lo que suele parecer en la superficie. Y cuando esta comprensión empieza a asentarse en la mente, aparece una sensación nueva, una mezcla extraña de curiosidad y tranquilidad. Curiosidad por descubrir qué más puede revelar la conciencia cuando se observa con atención. Y tranquilidad al entender que la vida tal vez no necesita ser controlada o comprendida en cada detalle. Tal vez basta con aprender a vivirla con mayor presencia, como si cada experiencia formara parte de un proceso de despertar gradual. Un despertar que no ocurre de golpe, sino paso a paso, pensamiento a pensamiento, experiencia tras experiencia, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que tu forma de ver la realidad
ya no es la misma que antes. Después de recorrer todo este camino interior, hay un momento en el que muchas personas comienzan a mirar su propia historia desde otra perspectiva. No porque todos los misterios se hayan resuelto, ni porque finalmente exista una explicación perfecta para todo lo que han vivido, sino porque algo dentro de la conciencia empieza a reorganizar la forma en que se entiende el pasado. De pronto, ciertos recuerdos adquieren un significado diferente. Momentos que antes parecían simples episodios aislados empiezan a verse como partes de un proceso más grande. La sensación de no encajar completamente. Las preguntas que aparecieron en silencio durante años. Los periodos de confusión o de búsqueda interior. Incluso aquellas etapas en las que parecía que todo estaba perdiendo sentido. Cuando se observan desde esta nueva perspectiva, ya no parecen errores del camino. Parecen señales, pequeñas señales de que algo dentro de la conciencia estaba intentando despertar. Es curioso cómo funciona este proceso. Durante mucho tiempo tratamos de adaptarnos completamente a la forma en que el mundo espera que vivamos. Intentamos encajar. Intentamos seguir las reglas invisibles que parecen organizar la sociedad. Intentamos convencernos de que, si logramos cumplir con todo lo que se espera de nosotros, finalmente sentiremos que estamos exactamente donde debemos estar, pero para algunas personas esa sensación nunca llega del todo. Siempre queda un pequeño espacio de duda, un lugar silencioso dentro de la mente que sigue preguntándose si la vida realmente se reduce a eso. Y cuando la conciencia empieza a abrirse, ese espacio deja de ser una molestia, empieza a convertirse en una brújula que no siempre señala un destino claro, pero que sí apunta hacia una dirección interior, la dirección de la autenticidad, la dirección del significado, la dirección de una vida vivida con mayor conciencia. En ese punto aparece una pregunta que puede cambiar completamente la forma en que una persona entiende su propia existencia. ¿Y si nada de lo que has sentido fue un error? ¿Y si esa extraña sensación de no pertenecer completamente a ciertos patrones del mundo no era una falla en tu forma de ser? ¿Y si, en realidad, era el primer indicio de algo más profundo? Tal vez algunas personas nacen con una sensibilidad distinta hacia la experiencia de vivir. Una sensibilidad que les permite percibir matices que otros no siempre notan. Una sensibilidad que, durante un tiempo, puede sentirse como una carga, pero que con el tiempo empieza a revelarse como una forma distinta de conciencia. No significa que unas personas sean mejores que otras. No significa que exista una separación real entre quienes despiertan y quienes no. Simplemente significa que cada conciencia atraviesa su propio ritmo de comprensión. Algunas lo hacen más tarde, algunas nunca sienten la necesidad de hacerlo, y algunas comienzan a percibir ciertas cosas antes de tener las palabras para explicarlas. Quizás por eso muchas de las experiencias que has vivido no encajaban completamente dentro de las explicaciones habituales. Quizás por eso algunas preguntas nunca desaparecieron, y quizás por eso, incluso ahora, algo dentro de ti sigue observando, sigue preguntándose, sigue sintiendo que la realidad contiene capas que aún no han sido completamente reveladas. Tal vez no exista una respuesta final para todo esto. Tal vez el despertar de la conciencia no sea un punto de llegada, sino un proceso que continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida. Pero si has llegado hasta aquí, considerando cada una de estas señales con honestidad, tal vez ya has notado algo importante. La sensación de extrañeza que alguna vez intentaste ignorar podría ser, en realidad, el comienzo de una forma diferente de mirar la existencia. Una forma en la que la vida deja de ser simplemente algo que ocurre y comienza a convertirse en algo que se descubre, paso a paso, desde el interior de la conciencia.